Estimados alumnos, les traemos en este caso el resumen audiovisual número 2 para Historia Mundial 2. Antes de comenzar el desarrollo de este resumen es necesario hacer algunas aclaraciones al respecto del mismo. En este caso, el resumen audiovisual no reemplaza de ninguna manera lo que es la clase teórica que ustedes tienen subida a la plataforma, ni tampoco reemplaza de ninguna manera a la bibliografía que ustedes tienen correspondiente a esta clase o a las anteriores. Es un complemento, así como fue y es un complemento los audios subidos a la plataforma y que acompañan a algunos temas que ya hemos dado cuenta durante el desarrollo de las clases. Entonces, valga decir que este complemento viene a acompañar entonces esta clase número 8, de la cual el tema de esta clase número 8 es las segundas oleadas bárbaras. Bien, entonces, en el marco del desarrollo de esta clase es necesario tener en cuenta algunas características y aclarar nuevamente que al ser una clase o un resumen que más bien complementa, no vamos a desarrollar completamente lo que ustedes tienen en la plataforma ni a revisar completamente toda la bibliografía, sino en proponer, en mostrar cuáles serían los puntos a tener en cuenta para observar, para analizar adecuadamente esta clase, en este caso número 8. La bibliografía, como les señalo, en este caso es Hertz, el capítulo número 4, que desarrolla completamente en ese capítulo número 4 las invasiones o la segunda oleada de invasiones bárbaras. Y un fragmento de García Cortázar del manual desde la página 126 a la 129. En este caso es mucho más breve este pequeño fragmento frente a lo que presenta Hertz, que es mucho más elaborado y mucho más complejo en ese sentido, no en su lectura, sino en la calidad y cantidad de contenido que propone para analizar estas segundas oleadas bárbaras. Bien, en conjunto con esto, y no está señalado acá, vamos a dejar un atlas histórico de los autores Kinder y Hilgemann, el cual va a acompañar, va a complementar de alguna manera no solamente esta lectura y esta clase, sino todas las lecturas que ustedes tienen. ¿Cuál es la característica de este manual? La característica de este manual es ser una ayuda al historiador, una ayuda profesional al historiador, pues tiene en sus partes, en sus capítulos desarrolladas casi todas las civilizaciones y sociedades existentes hasta la actualidad. Entonces, están desarrolladas año a año, tienen un complemento de mapas y un complemento de esquemas que ayudan a entender diferentes temáticas. Es necesario tenerlo, ya que para la próxima clase, que es feudalismo, vamos a tomar algunos esquemas y algunos elementos de ese manual. Algunos elementos, como he señalado, ya que, como repito nuevamente, es un complemento a la tarea del historiador. Si ya algunos lo conocían y lo ha trabajado, bien, y los que no lo conocían lo van a poder observar ahora. Repito, no es bibliografía de tipo obligatorio, es complementario y ayuda, y es opcional para a ustedes, para ofrecerles cierta ayuda o ciertos elementos de guía para el análisis y desarrollo de ciertos contenidos de la materia y de otras materias que tienen que ver con esta. Bien, lo que ustedes tienen en el sitio es lo siguiente: tienen un desarrollo de lo que son las segundas invasiones y podemos ubicarlo principalmente desde el punto de vista temporal entre los siglos IX y los siglos X, y coincide con la desintegración del Imperio Carolingio. Desde el punto de vista espacial, estas invasiones están centradas en lo que es el ámbito del Mediterráneo completo, también de algunas zonas de Europa del Este y del norte de Europa. Entonces, ese elemento que es la ubicación temporal y espacial, entonces está dado cuenta a través de estos elementos. Ustedes tienen también en el sitio y en la clase teórica la explicación de algunas razones por las cuales se vieron facilitadas o se vieron promovidas estas entradas de estos tipos de pueblos a el espacio europeo en esta época, entre los siglos IX y el siglo X. Por otro lado, tienen desarrolladas características generales, de las cuales podemos mencionar rápidamente que estas invasiones del siglo IX y X son diferentes a las desarrolladas en el siglo V, que tienen más bien la característica de ser migraciones de entradas de pueblos desde el este hacia el espacio del Imperio Romano. En este caso, estas invasiones del siglo X tienen distintos frentes muy diversos
a diferencia de las del siglo V. En este caso tenemos la entrada de los húngaros por el frente oriental, la entrada de los sarracenos a través de casi todo el Mediterráneo y que procedían desde España y el norte de África, y desde el norte con vikingos y normandos que llegaban desde Dinamarca, Noruega y Suecia. Esas son a grandes rasgos algunas características generales de estas invasiones y que tienen que ver desde dónde provienen esas invasiones. Tenemos un mapa, y lo tienen también en el sitio, en la plataforma en este caso, donde se especifican desde dónde y hacia dónde se envían o se van o llegan estas invasiones o estos pueblos a el marco de la Europa occidental de los siglos IX y X. Tenemos el primer ejemplo, que es el caso de los húngaros, y lo he marcado con rojo a ese primer ejemplo, ya que ahí tienen ustedes especificados desde dónde provienen los húngaros en este caso, cuáles son los recorridos, cuál es el trayecto que hacen y qué es lo que realizan en el marco de la Europa occidental tras su entrada. Recordemos que uno de los elementos que marca, por ejemplo, Hertz, en este caso, es la característica de este pueblo húngaro, de ser tan violento, de realizar sus actividades de saqueo de manera violenta, generando miedo y generando una reacción en el imaginario de los europeos de esa época muy fuerte. Entonces, la característica, y sobre todo la de los húngaros, es la del pillaje, la del saqueo, la del robo, entrando rápidamente y saliendo de nuevo rápidamente. Ustedes van a observar y van a poder leer en el sitio, en la plataforma, cómo se desarrolla esta entrada, el tiempo que dura y cómo termina con la unión o el asentamiento final de los húngaros en una región específica de Europa, fundando su reino en ese lugar. Esto es un pequeño detalle de un grabado de 1457 que representa la batalla por la cual son derrotados estos húngaros o magiares y quedando establecido su lugar definitivo en la zona que ocupan actualmente. Es un grabado realizado casi 400 o 500 años después de desarrollada esa batalla. Por otro lado, también tenemos a los sarracenos, que son básicamente de carácter musulmán, que también desarrollan sus actividades, que señala en el texto que he tomado, en este caso para resumir, para ofrecerlas a ustedes en la clase teórica, que tienen una actividad de tipo de piratería y la cual van a desarrollarla entre los siglos X, XI y XII principalmente. Sin embargo, de a poco van a ir siendo neutralizados entre esos siglos y en el desarrollo de esas actividades de piratería van a ir siendo dejados de a poco cuando los monarcas vayan recuperando de a poco su poder, los ejércitos vayan de nuevo fortaleciéndose, entonces van a ir terminando con esta amenaza de los sarracenos. Por otro lado, y quizás la más conocida por ustedes de alguna manera, sean los vikingos. Hay series de televisión, series en Netflix en este caso, de vikingos, que hablan de algunos momentos en particular del desarrollo de estas tribus, de estos pueblos del norte que van a invadir, van a llegar hacia lo que es la Europa central, en este caso. Vamos a ver cómo se dividen. Ustedes tienen mucho más desarrollado, tanto en la clase teórica como en el texto de Hertz, quiénes son y cómo se dividen, qué características tienen esas tribus. ¿Qué es lo principal de observar tanto de los vikingos, de los sarracenos, como de los húngaros? Bueno, ¿qué características tienen cada uno de ellos? ¿Cómo se caracterizan sus actividades? ¿Hacia dónde las desarrollan? ¿Cómo las desarrollan? ¿Y cómo termina esas actividades de saqueo? ¿Cómo finaliza esta cuestión entonces de estas invasiones bárbaras? ¿Cómo se logran integrar, o si no se logran integrar, en el marco de lo que es la Europa occidental de los siglos IX, X y XI? XII señala igual específicamente lo que tenemos en la clase teórica para lo que es el caso de los sarracenos, un poco más extendido en el tiempo. Sin embargo, esa sería la idea. Entonces, junto con esto tenemos una serie de consecuencias de las invasiones, que resumimos muy brevemente en, por ejemplo, el clima de inseguridad que se observa
al momento de la entrada de estos pueblos al marco de Europa, a la debilidad que se advierte en los monarcas y en los reyes, y a la vez en el fortalecimiento de los poderes de señores locales, de reinos. Entonces, esos señores locales, esas comarcas que en algún momento habían servido a Carlomagno para poder organizar el territorio, ahora adquieren un gran poder debido a cómo se van a desempeñar frente a las invasiones en este caso. Como último punto, y lo señalo y lo leo, con el tiempo la autoridad de estos señores se volvió más importante que la del propio rey. En este contexto se fortaleció un nuevo sistema político, económico y social, el cual es el feudalismo. Y eso me da pie para comentar que en la clase que viene vamos a trabajar precisamente ese tema del feudalismo. Este tema vamos a intentar trabajarlo directamente desde la teórica, un video, y voy a hacer todo lo posible porque tengamos distintos encuentros online para trabajar, ya que es un tema eje de la materia y es un tema muy importante para desarrollar. Hasta acá llegaríamos entonces con este resumen audiovisual.